Este formulario de cálculo está diseñado para calcular diferentes parámetros estadísticos, como la media, la mediana y la desviación estándar de datos relacionados con los personajes de los Simpson, edades, pesos y alturas. La herramienta permite seleccionar un personaje, visualizar sus características y realizar cálculos estadísticos sobre estas características. Con una interfaz simple e intuitiva, los usuarios pueden obtener rápidamente información estadística sobre sus personajes favoritos. Vayamos al formulario. Guía de usuario para el formulario de cálculo estadístico de los Simpson. Introducción. Este formulario está diseñado para calcular diferentes parámetros estadísticos, como la media, la mediana y la desviación estándar de datos relacionados con los personajes de los Simpson, edades, pesos y alturas. La herramienta permite seleccionar un personaje, visualizar sus características y realizar cálculos estadísticos sobre estas características. Componentes del formulario. 1. Combo Box de personajes. Este componente se encuentra en la parte superior del formulario y permite seleccionar uno de los personajes de los Simpson. Al seleccionarlo, se mostrará la información del personaje en otros campos del formulario. 2. Combo Box de estadísticas. Permite seleccionar la estadística que desea calcular para los datos de edades, pesos o alturas de los personajes. Las opciones disponibles son: media edad, mediana edad, desviación estándar edad. Media peso, mediana peso, desviación estándar peso. Media altura, mediana altura, desviación estándar altura. 3. Botón calcular. Este botón se utiliza para calcular el parámetro estadístico seleccionado en el combo box de estadísticas. Al hacer clic en él, se realizará el cálculo y se mostrará el resultado en la etiqueta resultado. 4. Etiqueta de resultado. Aquí se muestra el resultado del cálculo estadístico seleccionado. Cada vez que se realice un nuevo cálculo, se borrará el resultado anterior y se actualizará con el nuevo. 5. Botón cerrar. Este botón permite cerrar el formulario una vez que haya terminado de usarlo. Uso del formulario. 1. Seleccionar personaje. Abra el combo box de personajes y seleccione uno de los personajes disponibles. 2. Seleccionar estadística. Utilice el combo box de estadísticas para elegir la operación estadística que desea calcular, media, mediana o desviación estándar. Asegúrese de que la estadística seleccionada esté relacionada con la edad, peso o altura. 3. Calcular. Presione el botón calcular para que el sistema realice la operación solicitada y muestre el resultado en la etiqueta de resultado. 4. Cerrar el formulario. Una vez haya terminado, presione el botón cerrar para salir del formulario. Resolución de problemas. Error. Seleccione una estadística válida. Si aparece este mensaje, significa que no ha seleccionado una estadística antes de presionar el botón calcular. Vuelva a seleccionar una opción y luego intente nuevamente. Resultado incorrecto. Verifique que haya seleccionado tanto un personaje como una estadística antes de presionar calcular. Consejos adicionales. Si quiere realizar múltiples cálculos, simplemente cambie la estadística en el combo box y presione calcular nuevamente. La etiqueta de resultados se actualizará automáticamente. Preguntas frecuentes. ¿Por qué no se muestran los valores de los personajes? Esto puede deberse a un problema durante la inicialización del formulario. Asegúrese de que el código de inicialización se ejecutó sin errores. ¿Puedo calcular estadísticas de diferentes parámetros a la vez? No, solo puede seleccionar un tipo de estadística a la vez. Puede cambiar de estadística y recalcular las veces que desee. ¿Cómo se borra el resultado anterior al calcular uno nuevo? El formulario está diseñado para borrar automáticamente el resultado anterior cada vez que se presiona calcular y se realiza un nuevo cálculo. Conclusión. Este formulario de cálculo estadístico para los personajes de los Simpson es una herramienta útil para realizar análisis básicos de datos como edad, peso y altura. Con una interfaz simple e intuitiva, los usuarios pueden obtener rápidamente información estadística sobre sus personajes favoritos. Recuerde siempre seleccionar un personaje y una estadística antes de calcular, y si tiene algún problema,
consulte con el creador de contenido para obtener ayuda. Disfrute explorando los datos de los Simpson.